Ahí. Apagame la... Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a este encuentro, a este conversatorio organizado por el Colegio de Trabajadores Sociales de Morón. Les doy la bienvenida en nombre de las autoridades del colegio. Mi nombre es Daniela Pedraza y soy la presidenta del colegio, aquí acompañada por otras integrantes de la comisión del Consejo Directivo. Está Rosa Salazar, está Erika Velázquez. A medida que se vayan sumando las otras compañeras, las vamos a ir presentando. Y bueno, muy contentas de estar esta tarde compartiendo con ustedes esta actividad organizada por la Comisión de Gerontología de nuestro colegio, que coordina Lorena Guaglianone, y que siempre nos presentan propuestas súper interesantes para abordar la temática, que en realidad la temática de gerontología es una temática que no es de las primeritas que está en la agenda de la discusión social, ¿no? Pero que nos atraviesan la vida cotidiana a cada uno de nosotros. Así que bueno, hoy pensamos esta actividad. Hace 15 días tuvimos otra charla, y hoy estamos planteando trabajar sobre el tema de pandemia y residencias mayores, subjetividades interpeladas ante la irrupción de un nuevo entorno. Un tema verdaderamente súper actual y que nos tiene que llevar a la reflexión todas las consecuencias y los atravesamientos que la pandemia por coronavirus generó en toda la población en general, pero bueno, en la población más vulnerable en este caso, que fueron los adultos mayores, y en particular las situaciones que se dieron en las residencias. Así que, bueno, muy contentas nos va a acompañar y muy agradecidas desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Morón a la licenciada Leonora Machado, que es quien nos va a compartir su charla esta tarde, y que me parece que es muy importante señalar que su aporte articula la experiencia de docencia, de investigación, de especialización en el tema, con el trabajo de campo, ¿no? Con la tarea cotidiana en el tema. Así que me parece que eso tiene una riqueza súper interesante. Y doblemente importante tratar este tema que hoy nos ocupa en tiempos en que muchas organizaciones, entre ellas nuestro colegio profesional, hemos tenido que salir a manifestarnos respecto de este planteo de la Organización Mundial de la Salud respecto de considerar a la vejez como una enfermedad, ¿no? Entonces fuimos muchos, muchas y muchos quienes salimos a plantear que la vejez no es una enfermedad. Y bueno, es algo que fue necesario explicitar, así que sentarnos en estos tiempos, en esta tarde fresca de invierno, a compartir, a pensar, a reflexionar juntos sobre el tema de la pandemia y las residencias mayores, me parece que es una tarea bueno, que vamos a poder aprovechar y poder plantearnos desafíos también hacia adelante. Contarles que como Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, nuestro distrito abarca los municipios de Morón, de Merlo, de Hurlingham y de Ituzaingó, pero también sabemos que la virtualidad nos ha permitido traspasar fronteras, ¿no? Y la virtualidad nos permite también el poder encontrarnos con muchos otros de lugares más lejanos, que por ahí si tuviéramos que encontrarnos presencialmente, esto no sería posible. Contarles que se inscribieron más de 80 personas a esta actividad, lo cual refleja el interés de la temática. Tener en cuenta que es una actividad que desde nuestro colegio profesional se plantea abierta a la comunidad, es decir, que no está pensada únicamente para las y los trabajadores sociales matriculados en nuestro colegio, sino para la comunidad en su conjunto, porque creemos firmemente desde nuestro espacio que el Colegio de Trabajadores Sociales tiene que ser un actor
en la comunidad, y que cuando se hablan, se discuten, se reflexionan sobre los temas sociales, tiene que ser una voz que se escuche, ¿no? Si no, siempre hablan otros por nosotros, abogados, médicos, sociólogos, ¿no? Entonces, creemos que desde el trabajo social tenemos la posibilidad de tener mucho que decir y mucho que aportar al análisis de las problemáticas sociales complejas en nuestro tiempo. Bueno, se inscribieron trabajadores sociales de nuestro distrito Morón, de otros distritos, de Moreno, de Azul, de Quilmes, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Mercedes, San Isidro, Junín, personas de otras provincias, de La Pampa, de Santa Cruz, de Tucumán, de Chaco, de La Rioja, y de diversas profesiones o personas de la comunidad en general, ¿no? Psicopedagogía, docentes, psicólogos, abogados. Así que más allá de quiénes concretamente, estas 62 personas que estamos reunidas acá, finalmente nos hayamos conectado, esto quiere decir que es un tema que atraviesa el interés de muchos otros, ¿sí? Así que por eso les invitamos a que se vayan presentando por el chat, cosa de que podamos saber quiénes estamos compartiendo este momento. Veo ahí varias caritas que ya estuvieron en actividades anteriores, lo cual también es muy bueno, porque quiere decir que hay una continuidad y unas ganas de seguir reflexionando. Y bueno, no mucho más que decir, no me quiero extender mucho más, simplemente que sea una jornada fructífera, que aprovechemos este ratito para preguntar, para hacer aportes, para poder plantear nuestras reflexiones a través del chat, y después nos vamos a organizar para que la voz de todos y todas circule por aquí, por esta reunión virtual. Así que bueno, muchas gracias por estar. De nuevo, muchísimas gracias, Eleonora, por tu aporte, y a Lorena Guaglianone y a las compañeras de la Comisión de Gerontología, que siempre nos hacen propuestas tan interesantes. Le voy a pasar entonces la palabra a Lorena para que nos introduzca en la actividad y bueno, a disfrutarla entre todos. Bueno, gracias Dani, y bueno, gracias a todos y bienvenidos. Tenemos como bastantes cositas para abordar, entonces no voy a hacer la explicación y toda nuestra presentación a través de Daniela fue más que completa. Pero bueno, algo muy interesante que hoy conversamos con Eleonora en la previa, es que bueno, le estuvimos dando a estos espacios de Zoom la denominación de conversatorio, ¿no? Pero que sea un conversatorio no entre quien nos va a exponer, porque esta no es una clase, y quien de alguna manera intenta fluir la palabra, o sea, que no sea una conversación de nosotras dos, en este caso, sino de ampliar a todos quienes nos están acompañando en este momento, y como bien decía Daniela, de alguna forma u otra tuvimos cierto interés en pensar con otros qué es esto de las residencias en este tiempo de pandemia. Así que bueno, vamos a irrumpir en el término, pero que sea una convocatoria en que vamos a dialogar a través de preguntas y de reflexiones que Eleonora nos va a transmitir y nos va a poder indagar en ellas. También me permito anticiparles algo en función de los tiempos y de cómo manejarlos. Vamos a tener un power que Eleonora generosamente nos va a compartir, va a quedar en el colegio, sobre el cual después puede ser un material para trabajar en los distintos ámbitos en los que estemos, porque bueno, los ítems que un poco estaban resumidos en la convocatoria, pero hay temas para trabajar lo que son las residencias, lo que son las personas mayores, lo que es el trabajo social y los equipos, el trabajo social y sus familias o sus entornos, o sea, hay una multiplicidad que es la que abordamos cotidianamente, que tal vez no lleguemos en el tiempo de hoy, pero sepan que vamos a tratar de trabajar los distintos aspectos, pero más allá de eso, ese material tan valioso va a estar en el colegio, con lo cual es de acceso para todos, para reformularlo y seguir trabajando, y por qué no, tal vez nos demos también la posibilidad, en un tiempo no muy lejano, de este 2021, volvernos a encontrar para avanzar con otras cosas que nos hayan quedado por ahí. Así que bueno, abierto a esto, bienvenida Eleonora y vamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora voy a agradecer formalmente, pero muchas gracias también
a todas las colegas y personas interesadas en conversar, ¿no? Hablábamos con Lorena en hacer honor a la propuesta, que es un conversatorio, con el desafío de saber que somos muchas, muchos, pero sabiendo que lo que podamos decir de esto que nos toca atravesar, y ahora en particular en relación al trabajo social, las residencias y las personas mayores, tiene que ver con estos diálogos que nos vayamos dando, porque lo que teníamos por sabido hasta marzo del 2020 se puso en jaque, ¿no? Entonces, no podría haber sido de otra manera este espacio de encuentro más que un conversatorio, ¿no? Porque tenemos que construir este conocimiento sobre la base de un camino que vienen haciendo ustedes que están trabajando día a día en residencias. Así que bueno, vamos a compartir el Power y vamos a ir transitando un poco esta propuesta. Me avisan si se ve bien. Debería verse bien. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Bueno, muy bien. No, ya ven, porque me autoadministro el Power y ya me mando macanas. Pero es algo que sucede al principio para que después me relaje y pueda hablar más tranquila. Bien, arrancamos otra vez. En primer lugar, agradecer a las colegas de la Comisión de Gerontología del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Morón, y en particular a las licenciadas Carolina Sosa y Lorena Guaglianone por invitarme a conversar juntas el día de hoy. El pasado 15 de junio se conmemoró el Día de Toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez, y casi simultáneamente las y los profesionales, así como las organizaciones de y que trabajamos con personas mayores, nos pusimos en estado de alerta ante una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud por incluir la vejez como enfermedad dentro del International Code of Diseases. A una voz salimos a expresar: basta de viejismos, cortemos con la discriminación, la vejez no es enfermedad. Me parece oportuno contarles algunas cuestiones acerca de mí y de cómo pensé esta charla. En este recorrido personal he ido transitando nuevos caminos y me ha sido posible encontrarme en otros discursos, en particular en el discurso del psicoanálisis, que junto con el del trabajo social, me asisten para ir pensando las articulaciones en este campo interdisciplinario que es el gerontológico. En el año 2018 se publicó la Intervención de Trabajo Social en Residencias de Larga Estadía, libro del cual formé parte en coautoría y en donde tuve la oportunidad de sistematizar 12 años de práctica profesional como trabajadora social en la residencia para personas mayores Hogar San José. Este proceso de escritura tuvo lugar 3 años después de haber concluido mi experiencia laboral en dicha institución. De alguna manera fue necesario que aconteciera el tiempo y sus implicancias, poniendo distancia para mirar en retrospectiva y dar cuenta de un recorrido. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice Serrat. Este análisis es en 2 tiempos, donde se resignifica lo ocurrido a partir del presente. Si nos acercamos a la propuesta de pensar en la pandemia y sus efectos, reconocemos la oportunidad de conversar, aún sabiendo que este fenómeno emergente, disruptivo, desconcertante, aún está sucediendo. La invitación es entonces a que podamos compartir algunas reflexiones e intercambios a partir de la relectura de aquel capítulo del libro y de las experiencias cotidianas y profesionales de cada una y cada uno de ustedes. Yo fui organizando la conversación, la propuesta de la charla por escrito, ¿no? para poder ir organizando mis ideas, pero la invitación es a que ante los paradores y las preguntas que se van sucediendo en la charla, podamos nutrirlas con lo que va sucediendo, lo que van trayendo cada una de ustedes de su realidad laboral cotidiana, ¿no?
porque, como les decía al principio, sin duda esto está para ser pensado y reescrito. Bien, retomemos el título de este encuentro: Pandemia y residencias para mayores, subjetividades interpeladas ante la irrupción de un nuevo entorno. Surgen algunas preguntas que me gustaría compartir. ¿Cuál era el entorno previo? ¿Qué es interpelado en la irrupción de lo nuevo? ¿Cuántos entornos sociales, culturales, económicos, políticos han sido testigos de los avances y retrocesos en la historia del último siglo? ¿Qué piensan y qué sienten las actuales personas mayores ante estos acontecimientos? ¿Cómo posicionarnos en tanto trabajadoras y trabajadores sociales en relación a este tema? ¿Cómo ha impactado en las residencias? ¿No? De algún modo, poder pensar cada uno de estos conceptos, ¿no? Abrirlos a pensarlos en nuestra realidad diaria y en un contexto histórico, ¿no? Bien. Y comencemos hablando de las residencias. Decimos que una residencia es un espacio social que asume la característica singular de fusionar el mundo privado y el mundo público, en el que las personas adultas mayores viven en forma colectiva, con la presencia permanente de personal asistencial y técnico especializado, que apoya el funcionamiento de la residencia en su conjunto. Si desglosamos uno a uno los conceptos que se articulan para dar cuenta de esta afirmación, quizás podríamos estar de acuerdo en que continúan vigentes. Probablemente lo que ha cambiado sustantivamente han sido las proporciones. Lo público ha tomado casi por completo lo privado, y permítanme decir acá también lo íntimo. Los protocolos han dominado una escena ya marcada por las rutinas institucionales. El personal ha asumido una responsabilidad omnipresente. He podido escuchar el relato de colegas agobiadas por el cambio radical de paradigma al cual viraron las residencias a partir de la emergencia de este virus desconocido, pero que del cual se supo desde un comienzo que impacta con mayor crudeza en las personas mayores. Lore, vos me vas diciendo si hay alguna intervención o si alguien quiere abrir el micrófono y hacer algún comentario. Sí, a lo mejor no está el chat, pero entonces empiezo yo a hacerte alguna pregunta sobre esto, a ver, o no sé si pregunta, pero bueno, vamos a ir con esto que visualizas también, donde lo público que tomó por completo, o sea, el ámbito íntimo, ¿no? Porque muchas veces lo estuvimos hablando, que la vejez apareció en los medios de alguna manera, de ese mundo íntimo traspasado a las pantallas en situaciones descuidadas, sin contención, o sea, desde la mirada incluso peyorativa de los medios en relación a la vejez. Entonces, cómo este espacio público se coló de alguna manera en la intimidad de las personas y bueno, irrumpimos nosotros los trabajadores sociales también en ellos. Entonces, y sobre ellos en las residencias, porque las primeras imágenes de vejez en pandemia tuvieron que ver con las colas en los bancos en relación al maltrato sobre el espacio público, y por otro lado a las residencias, que eran espacios como del primer multiplicador del virus en pandemia, ¿no? Entonces fueron como dos espacios vinculados a un espacio privado que contrarrestaron lo público. Así que bueno, ahí te hago los primeros interrogantes para que abramos el diálogo a esto. Sí, a mí me pasaba cuando releía el capítulo del libro, en función de la propuesta de la charla, y pensaba, digo, bueno, esto lo pensamos y lo escribimos antes de que esto sucediera, era inimaginado, ¿no? Lo que vino después. Y sin embargo, ¿no? Yo pensaba, y tenía ganas de escucharlas en cómo lo piensan, pero
decían, no, pero esto ya pasaba, ¿no? En las residencias, ¿no? Digo, de algún modo trabajar en una residencia tiene que ver con estar todo el tiempo siendo como fusible, ¿no? Entre este avance de la institución total, del paradigma médico, ¿no? Ahora vamos a hablar algo de esto, sobre otra propuesta u otro modo de vivir en una residencia, ¿no? Pero el espacio de lo íntimo que tenemos cada uno de nosotros que vivimos en nuestras casas, no está garantizado en una residencia, ¿no? Es un semipúblico en tal caso. Pero pareciera ser que pandemia mediante, digamos, lo privado, lo íntimo, lo elegido por cada quien, digamos, quedó como arrinconado, ¿no? En la esquina. Y de algún modo esto de los protocolos y las rutinas también pensaba, ¿no? Digo, las residencias todo el tiempo, ¿no? La propuesta española del modelo de atención centrado en la persona todo el tiempo, ¿no? Trata de poner en cuestionamiento estas formas de organización, ¿no? De administrar la vida cotidiana. Pero bueno, justamente los protocolos, lejos de flexibilizar, vienen a ser aún más estrictos, ¿no? Entonces, bueno, pensaba esto, ¿no? Que de alguna manera lo que viene a proponer o lo que se impuso con el abordaje de la pandemia caló en algunos resortes institucionales que ya estaban preparados, ¿no? Para estas coacciones, digamos. Bien, seguimos otro poquito. Dice, afirmamos también que existe en la República Argentina una impronta ligada a la primacía del campo médico, que ha tenido pujas desde respecto de la perspectiva gerontológica y la concepción en cuanto a las residencias y las personas mayores. Este proceso de luchas materiales y simbólicas continúa en plena vigencia. En ese entonces nos referíamos a los efectos de la Ley 5670/16, que regula los establecimientos para personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de la implementación de dicha ley, trabajo social dejó de considerarse dentro de la nómina de personal exigible para el funcionamiento de una residencia privada. Si volvemos sobre la primera diapositiva y el avance de la OMS sobre la concepción de vejez, o nos detenemos a caracterizar cada uno de los cambios que acontecieron en las residencias sobre la primacía del enfoque biologicista de la salud, acordamos que sigue siendo un campo de disputa de sentido y organización de las prácticas, ¿no? De alguna manera, esta impronta de lo social en las residencias, ¿no? Este trabajo por deshospitalizar las residencias, venía siendo, ¿no? Como una tarea de trabajo y de militancia desde el trabajo social, pero ya dábamos estas batallas, ¿no? No han sido batallas nuevas en este sentido. Entonces, me pregunto, ¿podemos hablar de una nueva normalidad de las residencias en este contexto de pandemia? Quisiéramos que algo de esta temporalidad, que señaláramos al comienzo, ya hubiera acontecido para hacer una evaluación de lo perdido y emprender la tarea de la reconstrucción. Sin embargo, esa línea de llegada se funde en el horizonte, ¿no? Aún no podemos hablar de algo que ya pasó, pero ya estamos a un año casi y medio de que estos cambios ya empezaron a acontecer, ¿no? Ya se fueron sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar, ¿no? ¿Cómo podemos pensar las residencias en esta coyuntura, en este presente que vino a ser modificado y que hacia dónde irá, ¿no? Eso me preguntaba. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. No veo manos levantadas, pero bien podemos deshabilitar el micrófono de quien quiera tomar un poco esta pregunta, ¿no? De esta nueva normalidad con algo que tal vez se venía intuyendo y no lo vimos a lo mejor de esa forma, ¿no?
que no es solo la presencia del material, digamos, los recursos de máscaras y equipo protector, ¿no? Sino que estamos hablando de otras cosas. A ver, veo caras como expectantes, vamos, animémonos a romper este conversatorio. Virginia, a ver, veo una mano, pero no sé, Virginia Sáenz, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal? Buenas ¿Tenías tardes. ganas? Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Vir. Yo trabajo en una residencia de larga estadía en Cava, y el otro día en una actividad una afiliada preguntó: yo quiero saber si esto se convirtió definitivamente en un geriátrico. Ellos, con la concepción que tienen de la palabra geriátrico, es el lugar donde no se puede salir, en donde no se permite, digamos, libremente el tránsito. Y bueno, y la realidad es que nosotros seguimos sin poder dar una respuesta, porque los protocolos no cambiaron, por más que hayan recibido las 2 dosis de la vacuna, y no sabemos si van a seguir prolongando estas cuestiones, sobre todo el hecho de que no reciban visitas, o que las visitas sean en un ámbito que la verdad es que no es el deseable. Se sienten en una cárcel con un panel, o sea, no han resultado. La verdad es que prefieren no recibir las visitas o ver al familiar a través de la ventana cuando les traen algo, que hacer eso. La verdad que es muy, muy difícil desde el punto de vista del trabajo social estar sintiendo todo el tiempo, por lo menos me pasa a mí, somos cómplices en la vulneración de los derechos, de algún modo, paradojalmente, a la vez que se los cuida, entre comillas, se los protege. Digamos, a mí me está haciendo muy difícil, la verdad, después de tanto tiempo, ¿no? Digamos, y esto que decía Leonora, ¿no? Ver el horizonte o la llegada de, bueno, ahora sí es la nueva normalidad, a partir de ahora es otra cosa. Digo, sigue siendo lo mismo, es como no ver la línea, ¿no?, de llegada. Diandra también asume un poco esto también, de que trabaja en una residencia de larga estadía y se suma a un poco lo que expresa Virginia, ¿no? O sea que apareció la palabra geriátrico, esa de la cual nos estábamos como alejando, y a su vez, de alguna manera, los trabajadores sociales somos cómplices de una realidad, ¿no? Esa cosa de complicidad, pero no de complicidad asociada a algo bueno, sino cómplices de un castigo, de alguna forma, ¿no? En un rol que no queremos estar. Sí, pensaba, retomando esto que planteaba Virginia, querida Virginia, que nos pasa esto, ¿no? Nos vamos cruzando y hay caras y voces amigas con las cuales redoblan las ganas de seguir charlando. Pensaba, bueno, ya me voy más para adelante de nuestra propia presentación, ¿no? Pero porque se relacionan todos los temas, y en esto como colectivo, cómo podemos como darnos espacios de respiro y de reflexión, y cómo podemos organizarnos en esto que tienen las residencias, ¿no? Que hay tantos espacios institucionales como instituciones hay. La verdad es que como acontecen las situaciones en la residencia donde trabaja Virginia, tendrán puntos en común y tendrán un montón de aristas diferentes de cómo acontecen esas personas que viven ahí respecto de todas las demás personas que trabajan en otras residencias, porque cada ámbito es particular, ¿no? Pero de alguna manera pensaba que como profesión tenemos esta tensión permanente, ¿no? De ir a abrir espacios, ¿no? A abrir espacios a los codos. A veces en tiempos mejores es más amable esa apertura,
pero de alguna manera siempre hay una lucha, aún acordando en algunos objetivos mayores, que por supuesto ninguna colega criteriosa estuvo en contra de las medidas de cuidado, pero también en esta necesidad de poner a dialogar otras cuestiones, y estas dificultades que hablábamos recién, ¿no? Donde hay una primacía, donde hay un enfoque de las residencias, donde todo el tiempo empuja esta discusión por el predominio del discurso ligado al cuidado del cuerpo, cómo poner a discutir, ¿no? Y qué acciones poder hacer para no llevar sobre el peso de la propia responsabilidad personal, ¿no? Digo, cómo poder pensarlo como dispositivo, cómo poder pensarlo desde herramientas de intervención, para que no recaiga sobre la persona de la trabajadora o el trabajador social. Digo, me parece que ahí hay un costo por demás, que es importante estos espacios para conversarlos, porque si no generan un malestar que es muy difícil después, ¿no? Salir para adelante de eso. Pero vamos a avanzar un poquito más. Lorena, vos Sí, me interrumpís. no, me sumaba que también hay otra mirada donde de alguien que nos transmite, como bien también decís, que no se siente cómplice porque hay una cuestión de cuidado y hay posibilidad de salir y aislarse, un poco tomando esto de que también hay distintas modalidades de residencia, como profesionales que las habitamos, como viejos que están ahí también, ¿no? Entonces, evidentemente esto también, tal vez la atención es nuestra, en función de, en este caso, los trabajadores sociales, por ejemplo, ¿no? Pero que entramos en tensión en estas situaciones, en algunos espacios de una manera, y en otros podemos trabajar desde otro, ¿no? Así que digo, bien marcado un poco lo que vos transmitías de los espacios diferenciados. Sí. Por supuesto, arrancando, ¿no? Digo, el título de la presentación es, esperen que la quiero leer, Pandemia y residencias para mayores, ¿no? La primera palabra que organiza esta charla es pandemia, ¿no? Entonces, es en qué contexto estamos pensando esto, y en este contexto de pandemia, donde la amenaza de muerte es real, donde las privaciones en nuestras maneras de administrar la vida, ¿no? Afectiva y social nos atraviesan a todos, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos. Y además elegimos y optamos a ejercer una profesión donde además tenemos que poder, digamos, hacer algo con esta cotidianeidad junto con otros, ¿no? Digo, pero teniendo en cuenta esto, no restando, porque si no pareciera que es una cuestión de percepciones, y la realidad es que la pandemia es el tema que nos está atravesando en esta manera de articular los conceptos hoy, ¿no? Si no estaríamos hablando de otras cosas. Pero estamos hablando de cómo hacer posible este tránsito por la vida de las personas mayores en las residencias, laboral nuestro, en un contexto de pandemia. Sí, perdón. Vamos a sumar la voz de Andrea ahora. Dale. Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo Buenas también tardes. me quedo pensando en la parte, digamos, como más emocional, digamos, la parte de la propia palabra, ¿no? De las personas que están en las residencias. Lo pienso un poco como trabajadora social y también lo pienso como hija que tengo a mi madre también en una residencia de larga estadía. Y digo, ¿y qué nos planteamos o qué nos interpelamos respecto a qué pasa con su salud mental? Porque de verdad es un tiempo más que prolongado en cómo digamos, cómo recuperamos su propia palabra, porque aunque sea recuperarla y hacer un trabajo desde las propias residencias, implica por lo menos compartir estas sensaciones, ¿no? Entre ellos. Porque si no, ¿dónde yo puedo expresar lo que me pasa? Porque, digamos, son personas que le pasan cosas, que sienten, digamos, es como muy complejo, ¿no? Entonces, pero me parece que lo que está faltando es la posibilidad de la palabra, de poder expresar y de poder hacer algo con esto. Y que las instituciones retomen esto, por lo menos yo no voy a poder ver a mi familiar, no lo puedo ver, no lo puedo abrazar, pero por lo menos de alguna manera puedo conectar con lo que siento, porque si no parece que lo que siento está encima estaría mal, porque el contexto todo es para cuidarlos, entonces me siento mal si yo me quiero ir porque en realidad me estoy poniendo en riesgo yo solo, ¿no? Entonces,
es tan complejo, pero me parece que estaría tan bueno poder recuperar esta palabra, todos estos sentires, porque en realidad es qué me pasa a mí en este contexto, cada uno y con sus propios pares, que generan más afinidad y más en esto que se han ido como apoyando más uno con otros, ¿no? Sí, sí, gracias Andrea, comparto plenamente y por eso, gracias además por ir abriendo esta conversación, este diálogo, porque creo que necesitamos hablar, ¿no? Digamos, en este contexto nos convocamos entre colegas y entre personas interesadas en el campo gerontológico, pero ante esta situación que perdura, ante esta situación donde no hay respuestas, digamos, nadie tiene el saber para poder ir a calmar y relajar al otro, sino que está todo el tiempo en la contingencia, es a través de poder hablar y a poder hacer lazo con otros que vamos pudiendo atravesarlo. Y creo que también es como valioso en esto de poder compartir y ir compartiendo experiencias, es que vamos escuchando, yo en cada cosa que dicen escucho una oportunidad de hacer algo, ¿no? Digo, bueno, mirá qué interesante, bueno, está bien, estaría piola, ¿no? Y si armamos un espacio de charla para las personas que viven en la residencia, y si armamos un encuentro de a 3, de a 4, digo, bueno, tomar esto, ¿no? Que vamos pensando individualmente y poder pensar, digamos, ir armando una trama que enriquezca y que vaya como dando alguna opción a cada una de nosotras y de nosotros en su contexto particular, ¿no? Pero mira, justo lo que vos traías va con lo que viene a continuación, que era poder pensar un poquito en esto, ¿no? En las personas mayores. Dice, al inicio de la presentación nos preguntamos qué piensan y qué sienten las actuales personas mayores ante estos acontecimientos. Poner énfasis en actuales no es ingenuo. Nos permite reflexionar acerca de las trayectorias vitales de generaciones de hombres y mujeres que nacieron en la década del 30, pero principalmente en las décadas del 40 y el 50. Esto implica que quien hoy tiene entre 70 y 80 años han vivido su juventud mientras sucedía el Mayo francés, escuchando a los Beatles o quizás a Sui Generis. ¿A quiénes suponemos como profesionales al nombrar personas mayores? ¿A quiénes suponemos al hablar de residentes? ¿Qué efectos tienen en nuestras intervenciones estos supuestos no explicitados? Así que me diste te sumo, el pie justo. además del pie de Andrés, que había dos sugerencias o dos cuestiones en el chat, que una de Mara en relación a cómo esto de cuidados y derechos entran en coacción, ¿no? Y que empiezan a verse también, como bien decía Andrea, ciertos daños desde la subjetividad también de las personas mayores. Y también, bueno, repensar, Celina transmitía esto de repensar la nueva normalidad un poco entendida desde todos, que es una nueva normalidad para todos, para los viejos y los equipos en un punto, ¿no? Así que, bueno, y todos estos, cómo entra en conflicto de alguna forma esto del cuidar, si la situación es cuidar, cómo seguimos cuidando en este contexto, a estas personas mayores de las que vamos a hablar como sujetos de intervención. Uh-huh. Sí, sí, es interesante. A mí me pasa con la manera en que tengo de pensar estos temas, y con el desafío, digo que, bueno, va hasta la última diapositiva lo que estoy pensando, pero digo, ¿qué pasa si, por ejemplo, Andrea, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Marta. Marta. ¿Marta con H o sin H? Sin H. Porque es toda una generación de Martas, algunas con H, otras sin H, ¿no? Digo, bueno, ¿qué le pasa a Marta con esto, no? Permiso, la tomo porque vos la trajiste, así que necesariamente tiene que formar parte, ¿no? Cuando otra presentación de un tiempo atrás, en función del libro,
tenía las fotos de viejas y viejos, permítanme decirlo de esa manera, porque eran así muy queridos por mí, de esos 12 años de prácticas, ¿no? Porque digo, pensar estos temas desde un punto de vista general es una cuestión. Pensarlo desde la cotidianeidad de cada escenario de trabajo es otra. Ahora, si lo pensamos en este presente que tienen cada una de ustedes en sus realidades institucionales, esas 30, 40, 80, depende de cuántas personas tengan con las que trabajen, pero si podemos pensarlo con nombre y apellido, si podemos pensar en qué le pasa, es lo mismo, lo sufre de la misma manera una persona acostumbrada a salir cotidianamente a trabajar, lo vive de la misma manera quien tenía una rutina de recibir a su familia o de ir a la casa de su familia, quien nunca tuvo hijos, en cada viejo o en cada persona que vive en la residencia impacta diferente, ¿no? Entonces, digo, o nos apoyamos en la opresión de lo institucional, o vamos a buscar hacer aliados y aliadas con las personas con las que trabajamos, ¿no? Digo, porque me parece que algo ahí se puede construir de lo posible, ¿no? De lo posible, otra vez, en un contexto donde lo posible tuvo que resignarse mucho del terreno de las decisiones personales, ¿no? Provincia de Buenos Aires, estamos en el Colegio de Morón. Hasta hace 2 semanas nuestros hijos no asistían presenciales a la escuela, ¿no? Eran clases virtuales. Y eso no era una posibilidad, no formaba parte de lo que teníamos ganas o no, lo que considerábamos o no, estaba por encima de nosotros. Y fue una decisión que duró un tiempo hasta que cambió. Bueno, de alguna manera, en la realidad de lo que nos acontece en las residencias es que como trabajadoras sociales hay algunas batallas que podemos librar y otras batallas que son más grandes que nosotras, ¿no? Esto que comentaba Virginia de decisiones que se toman y medidas que se toman y que forman parte de la estrategia de gestión de la institución. Bueno, se podrá librar alguna batalla ahí, quizás, ¿no? Pero siempre estamos como en una relación ahí como medio David versus Goliat. Pero con las personas con las que intervenimos, ¿no? Digo, ¿qué pasa si hacemos alianza ahí? ¿No? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Por eso digo, bueno, ¿con quién? ¿A quién estoy pensando cuando pienso mi intervención? ¿No? ¿Con quién estoy? ¿A quién tengo de compañero o de compañera para atravesar esta pandemia, ¿no? Bueno, eso. Tengo una Seguimos. mano levantado que no quiero que se vaya, que por favor, figura como Redmi, a ver si estás por ahí, porque la tenía de hace un ratito y ahora no la veo. Bueno, pero estamos acá, otra vez si nos encontramos. Bueno, dale, avanzamos porque hay como cosas muy gratas también en el chat en relación a, bueno, estas construcciones subjetivas de lo posible, ¿no? Que es lo que vos traés y el contacto con los otros. Así que, bueno, avancemos por ahí. Sí, la manito se baja sola, ¿viste? Después de un rato, si uno no hace nada, se baja. Yo lo descubrí hace poquito. Así que siéntense libres de poder intervenir, ¿no? Lógicamente que tenemos que organizarnos, pero mejor organizar un desorden que estar con todo muy prolijito, pero que las voces fluyan, está muy bien. Así que si Fendi quiere hablar cuando quiera, acá estamos. Bien, y tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Personas adultas mayores diversas coinciden en habitar en una determinada residencia en un determinado tiempo histórico. Es lo único que tienen en común. Por lo demás, cada una cuenta con un nombre propio, Marta, sin H, una historia de vida que las diferencia de todas las otras personas. Su relato se compone, al igual que el nuestro, de los caminos recorridos en una permanente reescritura a partir del presente. La pandemia impactó en la vida de todas y todos, tocó cada una de las rutinas y formas de organizar la vida, dentro y fuera de la residencia.
Las posibilidades de inscripción de estos acontecimientos es singular a cada sujeto y un desafío particular en cada intervención profesional. Y es esto que decíamos, ¿no? Podemos pensar en qué pasa, ¿no? Desde el punto de vista de las medidas generales, ¿no? De se permiten visitas, no se permiten, en qué contexto, cómo, ¿no? Y también podemos pensar desde el abordaje con cada situación, con cada persona que vive en la residencia, ¿no? Y en ese desafío de un proceso que se viene desarrollando en el tiempo, ¿no? Y de cómo ir pudiendo procesar y tramitar y modificar, y en esta capacidad de aprendizaje. Yo decía antes, en las preguntas de la primera diapositiva, no, bueno, de la segunda o tercera diapositiva, ¿cuántos entornos sociales, culturales, económicos, políticos han sido testigos de los avances y retrocesos en la historia del último siglo, ¿no? Y en algún momento escribí algo que después lo saqué porque había que sacar algo, sobre esta posibilidad, digamos, de pensar a estas personas con las que trabajamos en su trayectoria vital y en pensar todas las situaciones que fueron atravesando, ¿no? Digo, nosotras, como generación de alrededor de 40 años, más o menos, es la primera pandemia, ¿no? Es el primer evento así, digamos, disruptivo que nos toca atravesar. Pero una persona que nació en 1930, por ejemplo, vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió la epidemia de la polio, atravesó prácticamente todos los gobiernos militares que se establecieron en nuestro país, atravesó un montón de crisis económicas, más todas las coyunturas personales, ¿no? Todas las situaciones propias de cada quien, ¿no? Entonces, digo, también eso me parece que nos puede dar como un margen, por un lado, para darnos esa temporalidad a nosotras de esto también va a pasar, ¿no? Va a haber otro tiempo, ¿no? Y por el otro lado, de apelar a lo que el otro sabe, ¿no? La verdad es que en este contexto tenemos pocas respuestas, las profesionales desde el saber, ¿no? Otra vez, para eso charlamos, para eso pensamos juntas, para eso leemos, para eso vamos a espacios de formación, pero la verdad es que nadie tiene el saber escrito en algún lado de cómo afrontar saludablemente la pandemia. Pero sí, las personas con las que trabajamos, sobre todo las personas mayores, atravesaron muchos contextos sociales, económicos, políticos, más los personales, ¿no? Adversos. Entonces digo, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa con nuestra posibilidad de ir a preguntar a ese saber del otro? ¿No? Lore. Ahí sí tengo, puede ser, Redmi, que estés con la mano levantada o quedó de ahí. No sé si me escuchás. ¿Tenías algo para compartirnos? ¿Está silenciada? Bueno, en realidad retomamos muchos temas que tienen que ver con esta construcción de lo subjetivo y recuperar algo de lo perdido, de lo anterior, pero bueno, se viene un tiempo nuevo evidentemente, entonces ¿cómo vamos a capitalizar esas pérdidas? Un poco surge también esto desde el chat, esto de que perdimos frente a esta irrupción de este nuevo escenario. Sí, es verdad, es cierto. ¿Seguimos otro poquito? La práctica profesional de trabajo social es única. Se define en cada tiempo histórico y en cada escenario concreto. Surge en la intersección de lo posible, donde confluyen organizaciones institucionales y personas singulares. ¿Cómo pensar y qué podemos decir de nuestra intervención en este contexto de pandemia?
¿Qué instrumentos se jerarquizaron y cuáles se fueron desplegando creativamente ante este fenómeno inédito? ¿Cómo se inscribe nuestro rol profesional en diálogo con las otras disciplinas y actores institucionales? Y esto me lo tienen que contar ustedes. Yo escribí otras cosas, pero digo, yo escuché cosas súper creativas. Sí, ahí pensaba que digo, tenemos muchos protagonistas de esas preguntas, mucho más que nosotras, te diré, a ver qué, así que están habilitadas las palabras, vamos, que hay situaciones tan ricas que yo un poco también pensaba, es el espacio como para que nos aplaudamos fuerte por todo el laburo que se viene haciendo en este tiempo, este rato, así que vamos a compartir esa experiencia. Bueno, a ver, Hola. Valeria. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, muchas cuestiones a reflexionar nos trae Leo. Y me quedé resonando con un término que era la incertidumbre. Yo suelo trabajar en el paso previo al ingreso a la residencia de larga estadía. Entonces, pre-pandemia era una realidad. Cuando comenzó la pandemia era la perspectiva de, bueno, es este momento que ya va a pasar. Y después de año y medio, este momento no está pasando. Entonces, todo esto nos genera como mucho más ruido y repensar algunas cosas. Y esto que traía Virginia de esta tirantez entre lo que es un cuidado y lo que es un ahogamiento, ¿no? Porque uno se plantea en el paradigma de derechos humanos y pensando sistemas de apoyo y que una residencia de larga estadía sea algo de cuidado y de posibilidad de desarrollo de estos derechos. Y luego de año y medio de pandemia decimos, bueno, nos entra a hacer más ruido esto. Entonces, esta incertidumbre del trabajo y estas semanas siempre, cuando están en este paso previo, históricamente siempre te preguntan, pero dígame usted, ¿cuál es buena? ¿Cuál me recomienda? Es algo que siempre nos resonó mucho, siempre. Y la única chance como en este momento fue como profundizar más el diálogo, decir, bueno, siempre yo planteo, bueno, malo son subjetividades generalmente, qué es lo que busca la persona que va a ingresar, qué es lo que necesita, qué apoyos, qué actividades, y qué busca y quiere la red socioafectiva que queda fuera de la residencia, ¿no? Entonces, porque tuve una entrevista hace poco donde todo esto resonó mucho y decir, bueno, mucha comunicación, porque estaba con tantas también incertidumbres de cómo se daba un ingreso en este marco, que digamos que la fortaleza fue buscar y habilitar canales de diálogo. Porque tampoco es una cosa como podía pasar antes, pre-pandemia, que se podía ir a recorrer, conocer, ¿no? Quitarse algunas dudas desde lo presencial. Entonces, bueno, como que la estrategia en estas épocas, que uno sigue buscando, ¿no? Cuestiones, fue habilitar más canales de diálogo con las residencias, con las opciones, con generar un listado de preguntas, de cosas que quien ingresa, el adulto mayor que ingrese a la residencia, pueda decir, bueno, ¿qué es lo que busco? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Estas preguntas también desde los familiares, fue como esto de tratar de acompañar estas incertidumbres que tampoco sabemos cuándo va a ser la pospandemia, ¿no? Porque el año pasado hablábamos de cuándo sería la pospandemia y el nuevo marco, y todavía estamos en estas definiciones y esperando que esta no se instale como una nueva realidad de las residencias.
bueno, compartir un poco la experiencia de lo vivido y esto que queda como resonando en qué hacemos y cómo manejamos este marco de incertidumbre. Gracias, Valeria. Sí, está Mónica, está Graciela también con ganas de compartir. Así que, Mónica, ¿querés? Que estás ahí. Te veo ahí más cerca, entonces te digo hola, Mónica. Hola, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Bueno, yo trabajo también en una residencia de larga estadía desde hace 12 años. Soy la trabajadora social, sí, y coincido mucho con lo que recién comentaba la compañera, que nosotros también hemos ampliado mucho el tema diálogo con los residentes, con las familias, que tengo un contacto diario, permanente, tienen mi teléfono. Yo suelo escucharlos mucho también a los residentes que realmente están muy abatidos con esta situación, porque hace más de un año que están adentro del hogar y no salen. Bueno, y lo que nos ayudó mucho fue la tecnología, el que puedan hacer videollamadas, el que puedan ver, aunque sea a través de un teléfono, a sus familiares. No sé, no es fácil este momento. Y lo que hacemos es charlar mucho, hacerles que hablen con sus familiares. Ahora justamente estamos en una época donde otra vez nos invadió por segunda vez el COVID, lo cual se hace mucho más complicado. Están todos aislados en sus habitaciones. El año pasado, que no tenían ni siquiera una dosis de vacuna, fallecieron muchos, y lamentablemente, de eso malo que nos pasó, bueno, aprendimos, ¿no? Este año como que lo llevamos de otra manera, lo llevamos diferente. No hay tantos contagiados, gracias a Dios, pero están encima que están encerrados, están aislados. Y es muy difícil. A veces me cargo mucho con eso yo también, y ¿con quién lo hablo, no? También somos personas que nos pasan cosas y que y más allá de nuestra vida privada, ¿no? Yo eso me lo cargo y me lo traigo y digo, pucha, y no sé, a veces creo que hago lo que puedo, con honestidad, haciendo lo que yo creo que es mejor para ellos, y nada, y así trabajo. No sé si está bien o está mal, pero es lo que me sale del corazón, acompañarlos, escucharlos sobre todo, y bueno, y contenerlos. Nada más. Gracias, Mónica. Pensaba, Lorena, un segundito antes de seguir compartiendo este entramado, pensaba, Mónica, que es por acá, ¿no? Es animándose a hablar y a abrir, me quise decir las dos palabras juntas, a hablar y a abrir lo que nos pasa con colegas, ¿no? En espacios. Yo rescato mucho, nos está invitando a dialogar el Colegio de Trabajadores Sociales y Trabajadoras Sociales de Morón. Yo formo parte del Consejo Profesional de Trabajo Social de Cava. Digo, tenemos que salir a buscar espacios que nos nucleen como profesionales para poder conversar con otras y con otros. Digo, eso es un espacio absolutamente necesario. Primero, para nuestra salud mental, ¿no? Como decía la compañera, ¿no? Como para poder sacarle esa cuota de angustia que, por más de que lo pienso y trato de poner una distancia y entender que es un rol profesional, trabajar permanentemente con problemáticas sociales que van de castaño oscuro, es imposible que no recaigan sobre la persona si no estamos todo el tiempo con un trabajo constante
de pensar con otros. Entonces, digo, me parece que ahí ya hay parte como de una gran sabiduría de ir a buscar. Digo, esto es así, Mónica, digo, es indispensable. Y fíjate que lo que traes del diálogo y de las palabras y de la escucha es lo que vienen planteando las compañeras, y es un poco como esa punta del hilo, ¿no? que está dentro de nuestro alcance, de nuestra posibilidad como profesionales, digo, pues somos trabajadoras sociales, no somos todas las demás profesiones también, por más de que algunas ya hayamos metido alguna pata en alguna otra profesión, pero digo, aún así quedan todas las demás. Pero sobre qué sí podemos, ¿no? Las trabajadoras sociales. Me parece que el esfuerzo que me puse para pensar qué conversar con ustedes hoy es en esta posibilidad de escucharnos, pero al mismo tiempo de poder ir reconociendo, no pescando, a ver, y esto está bueno, ¿no? Esto que pesqué sirve y suma. Esto va, esto funciona, esto por acá puede andar, ¿no? Lore. Está la palabra de Graciela, pero hay algo que surgió en el chat y que también un poco lo trajo Mónica y demás, que la tecnología posibilitó la vinculación, ¿no? Ahora, ¿por qué si desde afuera vemos que justamente los viejos resultaron con cierto analfabetismo tecnológico, por eso la mayor dificultad, ¿por qué nos parecería que en la residencia no iba a pasar eso, ¿no? En un punto, digo, desde los escenarios a reconstruir y a las cosas que tenemos que llevar, la tecnología, así como tiene que estar en las casas, tiene que estar en las residencias también, de ahora en más, eso va a tener que cobrar otra dimensión. Eso lo pienso en cosas concretas, como vos decís, esos cursos de UPAMI que iban caminando, muchos de ellos, que los propiciábamos que hagan ese encuentro de espacio fuera de las residencias, los viejos que están en la casa tampoco los están haciendo, y nosotras nos encontramos en un Zoom para conversar, ¿no? De alguna manera tenemos todos esos puntos en común. Digo, en las residencias, por ejemplo, el UPAMI tendrá que ser un dispositivo para que se lo apropien y los viejos trabajarlo ahí. O sea, la tecnología no solo en la comunicación desde la familia, sino para todas las demás otras cuestiones que hacían a la intervención profesional y que acompañábamos, porque es lógico. Ahí escuché a alguien que puso 10 horas presencial, sábado, domingo, sin descanso, o sea, es inabordable, no vamos a poder, y no, y nos tenemos que cuidar en ese sentido también. Entonces, digo, como todas vamos como compartiendo situaciones que hacen a que el rol también, esta desigualdad se equipare, pero lo de la tecnología me parece un dato más que relevante, digo, de pensar, lo vemos fácilmente las dificultades en el de afuera con la tecnología y lógicamente impactaron adentro, y bueno, eso tiene que construirse por delante con lo tecnológico, ¿no? Graciela, estabas ahí con algunas ganas de compartirnos, decinos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo como Mónica Mata, que estuve leyéndola por ahí, que está presente, somos referentes regionales de personas mayores del Ministerio de Salud. En mi caso, pertenezco a la región 10ª, tiene 10 partidos, y si hay algo que le debo agradecer a la pandemia es que puso en la agenda pública y política la situación, la visibilización de las personas mayores. Y desde el programa, lo primero que se hizo, y lo tuvimos como tarea cuando empieza la pandemia, es ver dónde estaban y cuántas eran las instituciones, cuántas eran las residencias. Obvio que nosotros, nadie podía entrar a las residencias porque ya se había instalado el protocolo de protección y cuidado. Pero lo que le quería contar a las compañeras, que si bien nuestro trabajo no es estar dentro de las instituciones, primero fue el de localizarlas, el de saber cuántas eran, dónde estaban, cuánto personal tenían, cuántos residentes tenían. Luego se articula todo todo el artilugio de la tecnología para poder contactarnos con los dueños, con los directores médicos, con los enfermeros, para que podamos
tener una relación. Trabajamos con fiscalización, casi codo a codo, con fiscalización del ministerio para poder lograr que estas instituciones estén lo mejor posible. Sabemos que no se pueden desalojar, sabemos que hay todo una cantidad de situaciones que se nos presentaron, denuncias de gente que abría las puertas y que dejaba entrar a los parientes a visitar a los residentes. Todo eso pasa por el ministerio, todo eso es trabajo, y todas estas cuestiones que las compañeras han estado planteando, las hemos estado escuchando y hemos estado trabajando fuertemente para que tengamos una respuesta a esto. ¿Quién cuida al cuidador? Personas que trabajan 12 horas de lunes a lunes, personas que se les propuso quedar internas por 3 meses para que no tuvieran que salir del... O sea, pensemos en que la mayoría de las personas que trabajan en las residencias están en negro, que más del 97% son mujeres. Es una cuestión muy, muy seria la que se vive con las residencias, y que las vamos a poder trabajar de acá en más. Estamos haciéndolo con los referentes locales, con los referentes municipales, para poder ver de qué manera mejoramos toda esta situación que viven las residencias, obviamente los residentes. Otras de las cuestiones que pudimos, trabajamos con PAMI para poder lograr la vacunación anti-COVID en todas las residencias. Todas las residencias ya están vacunadas, todas, por lo menos en la región 10ª, y ahora estamos con la vacunación antigripal. Digo estas cosas porque también hacen a la calidad de vida y al cuidado y protección de las personas mayores que están en las residencias. Es real que también el Ministerio nos debe un protocolo, por lo menos para las residencias que ya tienen las 2 dosis de vacuna, que hoy nos dijeron que pronto, lunes, va a estar, lo vamos a tener, así que eso es una deuda muy grande que tenemos con los residentes, así que bueno, es una buena noticia que ya vamos a tener un protocolo para que los parientes, la familia pueda visitar de alguna manera a los residentes. Bueno, quería aportarles esto porque me parece importante que no solo el trabajo dentro de la residencia es importante, sino que hay todo un trabajo por detrás que estamos ahí sosteniendo para que esto pueda mejorar. Ya les digo, Gracias, a mí me parece que ha sido... Sí. Sí, no, muy valioso es la historia de todo, que nosotros obviamente, y en muchas de las cosas que vos contás, fuimos parte de alguna manera de acompañar dosis y vacunas, y como bien decís, y decía un compañero en el chat, la pandemia vino a visibilizar algo que tal vez se pensaba invisible, como eran las residencias. Y Elio, te voy a dar un pie, primero que había una compañera de Ayacucho que valoraba esto de la posibilidad de encontrarnos y de reflexionar, y había, que da tal vez para lo que seguís pensando ahora en breve en relación al trabajo social, de que nosotras estamos trabajando siempre desde lo dice una compañera, Mara, desde el reconocimiento de derechos, de singularidades, de trayectorias personales, del valor de cada quien, cada cual, y las medidas de protocolos de cuidado, en parte vinieron a homogeneizar esas situaciones, de las cuales justamente nosotros trabajamos siempre desde la heterogeneidad, y que también en otro punto lo había hablado Caro en relación a la presencia de todos estos equipos de seguridad, que bueno, propiciaron las el no verse, la no sonrisa, el no reconocimiento, así que es muy valioso y viene de la mano tal vez a lo que vos estás pensando ahora por delante en relación a los trabajos vinculados con las relaciones afectivas, ¿no?, de los residentes. Gracias, Lore. Sí, porque me parecía interesante y que digamos, tenemos
otras diapositivas también para seguirlo pensando como en detalle. Esperen, a ver si va ahí. Ahí va. ¿No? Y fíjense que tiene que ver con todo esto que conversábamos. Yo seguía pensando, ¿no?, en que hay por detrás de todo lo que estamos conversando, al menos quienes tomamos la palabra con el micrófono o escribiendo, un gran paraguas común, y que no es para nada menor, que es compartir un posicionamiento ético-político sobre la base del enfoque de derechos. Digo, según cómo nos paremos a pensar la realidad y cuál es el lugar del otro y lo que corresponde o no corresponde, vamos a organizar nuestras prácticas. Entonces, esta necesidad de poder encontrar una manera de trabajar en la singularidad, de recuperar espacios o de ganar otros espacios que quizás no estaban ganados, ¿no? Porque pensaba en lo que vos decías, Lorena, bien dicho, del tema de UPAMI, ¿no? Y digo, la realidad es que dentro del colectivo del campo gerontológico, las personas mayores institucionalizadas eran además un subgrupo, ¿no?, de las personas mayores. Y no todo lo que se pensaba para que accedan las personas mayores en general estaba pensado desde el origen, su adaptación, para que sea trabajado dentro de las residencias o con las personas que viven en las residencias, ¿no? Entonces digo, bueno, el tener este paraguas, ¿no?, este lenguaje común que es pensar en el enfoque de derechos, yo creo que de alguna manera nos organiza para pensar las intervenciones, ¿no? Y es como forma parte de este faro hacia el cual uno tiende todo el tiempo que la realidad se acerque, ¿no? Y después viene la ola y te tira, ¿no?, como ir a la playa, te tira 25 metros para atrás, pero uno vuelve a entrar con esa convicción. Y que por el otro lado, en este hacer nuestro del trabajo social en las residencias, tenemos todo este otro trabajo que vamos a conversar ahora a continuación en relación a las personas mayores, a su entorno afectivo, y también tenemos las tareas en relación al entramado institucional, ¿no? Hay una tarea del trabajo social en base a nuestra profesión y en base a este marco ideológico y conceptual que es el enfoque de derechos, donde permanentemente hay una acción profesional, aún antes de la pandemia, que pone a problematizar prácticas, modos, maneras en que se resuelven cosas, cuestiona el modo de hacer de la institución, ¿no? Entonces digo, bueno, claro, ahora es un poco más fuerte la discusión, pero es algo parte de nuestras tareas dentro de la residencia. Y entramos entonces en esto que adelantabas, Lore, de pensar en estas personas con las que trabajamos y sus referentes afectivos, ¿no? Y yo decía, cada una de las personas mayores con las que trabajamos es parte de un entramado social, singular y propio, que se teje en sus referentes afectivos, familiares o no, sus construcciones grupales, su inserción en el ámbito comunitario. El dibujo de esta trama refleja su presente y lo que ha sido capaz de construir en su posicionamiento histórico. Es parte de nuestra tarea como trabajadoras y trabajadores sociales conocer la composición familiar y afectiva de cada una y cada uno de los mayores. Ahora, ¿a quién se les supone una obligación formal? ¿Quiénes ofician verdaderamente como referentes afectivos? ¿Cuál ha sido su historicidad, ¿no? ¿Cómo llegaron al punto en donde entramos en vínculo con ellos? ¿Cuáles son las oportunidades que se abren en este presente? Y en ese momento, cuando pensábamos en el libro, decía,
pensábamos, bueno, las familias y los referentes, la inclusión de las familias y de los referentes afectivos es un objetivo transversal en todas las acciones, ¿no?, que tenemos como trabajadoras y trabajadores sociales, para comunicar las necesidades y los requerimientos de la residencia, para convocarlos con el equipo interdisciplinario para que se informen, para que piensen en conjunto con el adulto mayor las situaciones a afrontar, para hacer encuentros de sensibilización en temáticas específicas, para que tengan mejores herramientas para comprender los cambios, las situaciones que pasan con sus seres queridos. Y decíamos en ese momento, en reuniones sociales donde poder disfrutar y compartir en festejos que sean oportunidad de encuentro y alegría, ¿no?, como promover ese otro encuentro del afecto en la residencia. Y decía, por supuesto que este punteo exige actualizarse, pero si hacemos el esfuerzo de traducir la tarea por el objetivo que persigue, vamos a darnos cuenta que seguimos pensando a partir de los mismos criterios. Seguramente ustedes traen múltiples ejemplos de cómo han sostenido la comunicación, el acceso al conocimiento, la toma de decisiones, los vínculos de afecto y las celebraciones, pandemia mediante, ¿no? Y acá de nuevo, ¿no?, escucharlos un poco en cómo pudieron pensar y haciendo, a ver si perciben lo mismo. Creo que se habrá puesto como muy sobre la mesa en esto de que salimos a la búsqueda de familiares, afectos y referentes, pero en esto de quién es la persona de referencia para esa señora o ese señor con el cual estoy interviniendo puntualmente. ¿Es el hijo, el familiar obligado? ¿O hay otro afecto que me sirve de mejor aliado para resolver cuestiones? Vamos a la compañera de Ayacucho que está con ganas de contar, que no pudo desactivar el micrófono antes, a ver si ahora sí me apareces como Redmi, pero no sé, no identifico tu nombre. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora no te vemos, pero te escuchamos, dale. A ver. ¿Ahí? Perfecto. Bueno, yo soy Lucrecia Lucero, soy licenciada en terapia ocupacional y trabajo como coordinadora del equipo interdisciplinario del Hogar de Ancianos de Ayacucho. Es un hogar municipal. Yo quiero aclarar que, bueno, Ayacucho es una localidad chica, relativamente, son 20.000 habitantes, y creo que eso también es importante. Creo que nosotros en realidad somos un equipo muy completo, y bueno, como he escuchado de otras chicas que han hablado, también se nos hace muy, muy difícil sobrellevar el día a día de los residentes. Yo creo que sí estamos vulnerando sus derechos. Creo que más allá de que obviamente tenemos que respetar un protocolo, creo que estamos cuidando un cuerpo, no estamos cuidando un ser humano. Estamos evitando que adquiera el virus, pero no estamos cuidando su salud mental ni su salud emocional. Nosotros tuvimos un brote hace alrededor de un mes, fallecieron 3 residentes y muchos otros, no directamente de COVID, pero bueno, con enfermedades asociadas y demás. La verdad es que es muy difícil, y yo creo que este espacio es muy importante, más allá de plantear lo que cada uno vive como profesional, lo difícil que es y todo lo que a cada uno nos deja, el escucharlos, estamos presos. Yo escuchaba a Virginia que hablaba de que residentes le habían dicho esto se parece a un geriátrico. En nuestro caso, lo llaman literalmente, esto es una cárcel, y es muy fuerte escucharlo, porque llega un punto en el que no tenés respuestas. En una primera dosis era esperar la segunda, hoy tienen la segunda dosis, ya existió el brote, ya se contagiaron, y no tenemos respuestas. Yo creo que tenemos que trabajar claramente en generar protocolos nosotros, obviamente, para elevarlos y que sean aprobados después. Ya te digo, como somos una ciudad pequeña, tenemos la suerte de, bueno, no es lo mismo que en una gran ciudad, que me imagino que los protocolos serían de otra manera pensados, ¿no? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, ellos tenían la costumbre de sentarse en la vereda, digamos, ¿no? Había bancos en la vereda, en la puerta del hogar, de la residencia, y ellos se sentaban.
no pasa gran cantidad de gente, es un hogar que está por fuera de las 4 avenidas dentro de un pueblo, significa que está en la zona periférica, sería. Y bueno, y ellos, el tratar de volver a la mayor normalidad posible para nosotros es brindarle esa posibilidad. Por ejemplo, lo pensamos vallando el lugar, que haya gente responsable para evitar que familiares o vecinos se acerquen a ellos, pero tratar de aproximarlos lo más que se pueda a la vida normal, porque la verdad que el encierro es insoportable, es insostenible. Desde el equipo, la verdad que se han modificado las estrategias, los modos de abordaje, se hace muy, muy difícil sobrellevarlo. Yo creo que este espacio está bueno para poder tirar ideas, poder repensar actividades, repensar una vida social, entre comillas, ¿no? Por supuesto que no salir a la sociedad porque estamos todos en una especie de confinamiento, pero flexibilizar un poco más, porque ya pasó mucho tiempo y como no hay fecha de vencimiento con el COVID, no sabemos cuándo termina todo esto. Bueno, eso, me parece importante el espacio justamente para eso, para más allá de lo que nos pasa a cada uno en forma personal, poder plantear formas, poder plantear ideas. Nosotros tenemos algunos paseos en combi, saliendo desde dentro del patio interno del hogar, separados en grupos, que no se, obviamente no entren en contacto con otra persona, pero por lo menos recorrer el pueblo. Hace mucho tiempo que están encerrados, hay mucho deterioro cognitivo por esto, no hay contacto con su familia, bueno, todo ha modificado. Están divididos en grupos, en burbujas, ni siquiera pueden socializar entre ellos, es tristísimo, realmente. La verdad es que se nos hace muy difícil realmente, y lo hemos hablado con el comité de crisis a nivel municipal. Por supuesto que la respuesta de ellos viene de más arriba, así que es elevar y esperar una respuesta que hasta ahora ha sido, no hay flexibilización, pero bueno, nosotros lo que queremos hacer es presentarlo por escrito, por eso invito, si alguna localidad quiere sumarse, a ponernos en contacto y a sumar ideas. Eso me parece que es enriquecedor para todos. Sí, sí, absolutamente, Lucrecia, y pensaba en lo que comentó Mónica, que estaban trabajando desde el Ministerio de Salud de la región 10ª, ¿no? Esto también es importante, ¿no? A ver, sobre qué vamos a discutir, o qué temas tenemos que empezar a instalar, o qué le tenemos que pedir también a nuestros consejos profesionales, a nuestros colegios, también ir a instalar temas, ¿no? Digo, me parece que tenemos que buscar esa potencia en el trabajo colectivo, y en el ir a buscar a otros, que eso también me había quedado pensando antes, en esto de, por ahí Mónica, la primera Mónica que habló, no, la otra señora era Graciela, Mónica, que decía esto de ya no sé qué más decirles, o bueno, no sé si está bien o está mal, y pensaba en esto de también esta necesidad que tenemos de poder salir a la búsqueda de otras profesiones, de otros colegas del equipo interdisciplinario, de otros recursos que tenga PAMI, que tenga el municipio, de otras residencias que estén en el mismo ámbito donde está la residencia en la que trabajo, ¿no? De ir a preguntar cómo lo están resolviendo. Digo, necesariamente, para aliviar un poco la carga de angustia en lo individual, hay que salir a buscar y a instalar lo que hace falta ahora entre todos. Nuevamente, digo, ¿no? Pienso, ¿no? Como el voto de la mujer, digo, siempre los cambios sociales son mediante luchas, ¿no? Y instalar las necesidades de las personas mayores que viven en residencias dentro de lo que son las necesidades del colectivo de personas mayores, dentro de lo que es la pandemia, bueno, es con lucha, ¿no? Es saliendo a buscar y a pensar y a problematizar con otros. Lore, ¿querías decir algo? Que son todas cosas más que halagadoras en relación al encuentro que estamos teniendo, pero bueno, nos va llevando a pensar algo en relación al trabajo social y los equipos, que un poco también Lucrecia nos da muestra del valor enorme que tienen ahí varios pensando esto, ¿no?
Absolutamente. Para cerrar esto bueno, cerrar, agregar más bien a lo que estábamos conversando en relación al trabajo con los referentes afectivos, pensaba también una cuestión de revalorizar la escritura en nuestra profesión, y poder darle el tiempo a los registros escritos, ¿no? que muchas veces estamos como, recuerdo en los años en que trabajaba en la residencia, que no faltaba el momento donde golpeaban la puerta y parecía que le iban a tirar abajo, ¿no? Porque era súper urgente, ¿no? Entonces había un momento en donde yo tenía la respuesta, teníamos muchos años de confianza, y era en el más absoluto de los afectos, pero era, mira, si es bomberos, no es acá, si es policía tampoco, si es una emergencia médica, es enfermería, si no, esperame un ratito que resuelvo esto y voy por lo que sigue, ¿no? Y pensaba en esto de cómo nos cuesta a las trabajadoras y a los trabajadores sociales darle el tiempo a la escritura, pero cuán indispensable es en la vida de la persona que vive en la residencia, que muchas veces ingresa a vivir en la residencia y es el lugar donde fallece. La realidad de las residencias es que los egresos ampliamente son por fallecimiento, y eso... Yo he tenido personas viviendo en la residencia que hacían 26 años que vivían en la residencia. Digo, no son 5 minutos, ni 10, ni 15, ¿no? 26 años. Entonces, así como yo estuve 12 y siento que estuve un montón de años, para esa persona, ¿cuántas trabajadoras sociales vio pasar, ¿no? Entonces, esto de poder nuestro trabajo dar cuenta por escrito, a través de fichas, de mapas de red, de dar cuenta de la biografía personal de cada una de las personas que viven en la residencia, es una responsabilidad con respecto a la persona mayor que vive ahí, para que no sea todo el tiempo un empezar de nuevo, y además es una posibilidad de poner a dialogar con el resto de los compañeros del equipo de trabajo, ¿no? Si tengo una ficha que dé cuenta no solo de los datos formales, sino de qué me contestó, ¿no? Me dijo, no me interesa nada, mirá, la verdad es que nunca se ocupó de mí, yo no quiero saber más nada. Bueno, si eso yo lo tengo escrito, si volví a llamar, pero la segunda vez me atendió y no me atendió tan mal, bueno, voy generando una posibilidad de ir avanzando en esas construcciones. Y pensaba que seguramente ustedes también en este contexto de transformación del trabajo presencial al trabajo remoto, fueron generando un montón de estrategias y de instrumentos con el cual poder mantenerse comunicadas e ir, digamos, sosteniendo esta comunicación a través de la virtualidad. Y en relación a los equipos de trabajo que planteabas, Lore, y con esto ya vamos como llegando hacia el final del recorrido, y de alguna manera lo conversábamos hace un rato también, yo me preguntaba en quiénes pensamos, ¿no? Cuando hablamos de los equipos, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensan? La verdad es que lo primero que pienso no es lo que escribí, que lo escribí en el libro, pero cuando escribí el capítulo me llevó su tiempo, ¿no? Pensar eso y ponerlo por escrito, pero la verdad es que digo equipos, y entonces digo, no, la trabajadora social, la terapista, el médico, la nutricionista, ¿no? Pero si pensamos el equipo, ¿no? Para afrontar las situaciones, incluyendo a la persona mayor y su familia, sus vínculos cercanos, las voluntarias, voluntarios que trabajan con la institución, las cuidadoras, las enfermeras, los enfermeros, el resto de los profesionales y el conjunto de los actores que integran la institución. Si empiezo a pensar mi intervención ligada al conjunto de los actores que forman parte de esa cotidianeidad, de esa persona que vive ahí sus 24 horas, ¿cuántas posibilidades se amplían ahí, ¿no? Entonces, proponemos pensar al equipo de trabajo en la residencia más allá del estrictamente profesional, poder pensarlo de manera ampliada.
proponiendo a la persona mayor y sus derechos como eje del debate y de la discusión, ¿no? Qué necesario es para nosotras y nosotros como profesionales tener como aliados en nuestras intervenciones al área de administración, por ejemplo, ¿no? A la de mantenimiento. ¿Cómo poder nosotras proponer un abordaje que sea inclusivo de todos quienes inciden en la vida de esa persona que pasa ahí, como ustedes decían, las 24 horas del día, las fiestas, en pandemia y fuera de pandemia también, ¿no? Bien. ¿Hay algo que quieras comentar, Lore, que se esté conversando por ahí del tema de equipos? Elisa está pidiendo la palabra, así que, hola, Elisa. Adelante. Gracias, chicas. Gracias a todas las colegas por la invitación. Yo trabajo en la Municipalidad de Vicente López y me llegó la invitación a través del colegio profesional. No estoy trabajando precisamente en el área de adultos mayores o de personas mayores, pero me interesa mucho la temática. Yo en su momento me quise pasar al geriátrico municipal, pero bueno, no se dieron las circunstancias porque pedían una colega por la otra colega y era muy difícil porque era la creación de un centro de día y me tenían que sumar a mí, que era la idea, pero bueno, me están consolando diciendo, bueno, pero si no te deja salir tu directora es porque te quiere, ¿no? Bueno, a veces uno se siente un poco rehén de la institución, pero bueno, está todo bien. Quería agradecerles el aporte y lo que estoy escuchando hasta ahora me parece muy importante. Sinceramente creo en la transversalidad de los equipos, creo y me alegra muchísimo que esté una TO, una terapista ocupacional, porque básicamente de lo que es cuidado de ancianos, adultos mayores, instituciones, tiene que ver mucho con esto que los mismos abuelos me lo dicen, la capacidad de escucha. Creo que eso es fundamental y eso atraviesa todo el equipo, como bien estaba diciendo una de las chicas también, el tema de administración, ¿no es cierto, Eleonora? Creo que la gente o sea, esto es un ida y vuelta, ¿no? Si bien hay roles establecidos, la comunicación creo que tiene que ser muy dinámica y contexto pandemia lo que hizo fue confirmar, como bien decías también, problemáticas que antes estaban muy invisibles y que ahora se están haciendo demasiado elocuentes y casi que a los gritos, ¿no? Sobre las distintas necesidades que presenta todo esto. Creo en el trabajo en equipo, les agradezco muchísimo la invitación al Colegio de Morón y la verdad que si se pueden reproducir estos encuentros me parece muy, muy saludable. Si ustedes me permiten, yo lo voy a llevar a lo que es región quinta, la región sanitaria quinta, donde somos todas colegas de la zona norte, como para que también lo tengan en cuenta. No estoy directamente relacionada a salud, pero estoy en lo que es dirección de discapacidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, tendiendo redes, así está, de eso estamos pensando, ¿no? Y generando estos espacios, sobre todo desde ese lado, desde las redes, y de alguna manera los equipos no son solo los que transitan las instituciones, de alguna manera nos sentimos en equipo al pensar estas realidades juntos en otros espacios, así que gracias por llevar nuestra mirada hacia la región quinta, pero bueno, ahí vamos también. Bueno, Eleonora, entonces, acá sí, todo, yo pensaba, todo es importante. Perdón, Lore, nada, esta es la última diapositiva, y así puedo dejar de compartir, y durante los últimos minutos tenemos la oportunidad de vernos más ampliamente, porque ya está, pudimos llegar, nos tomamos el desafío, teníamos el desafío con Lorena de poder hacer el camino de la presentación, y lo pudimos hacer muy, muy, muy gratamente. Que tiene que ver con esto que dijimos, ¿no? que fue lo que sucedió, ¿no? Conversemos, tejamos entre palabras, generemos tiempos de escucha, de reflexión, de aprendizaje, que nos fortalezcan para salir nuevamente a la calle, y en esto lo digo en el sentido literal, ¿no? A caminar las instituciones, a militar el cambio. Las personas mayores nos esperan, eso me lo dijeron una vez cuando trabajaba y me había mandado una macana muy grande, ¿no? Y en ese momento esa directora me dijo, las personas mayores siempre te esperan, ¿no? Vos comprometete con por aprender esto y no volver a cometer el mismo error, ¿no? Digo, bueno, esto me parece que sirve, ¿no? Como recordatorio para todas. Y ahora sí, podemos darnos un ratito más
hasta que cierre la actividad. Decías, Lorena, perdón que te interrumpí. No, porque surgían, bueno, siempre el gracias aquí en el chat del espacio importante, evidentemente nos convoca la necesidad de transitarlos. También esto que en un primer momento hablábamos de realidades diferentes, que traía la realidad de Ayacucho, que a veces no es similar en algún aspecto a la que tenemos nosotros. Obviamente la pandemia en un país tan extenso, lo federal transita también las formas de ejercer la pandemia y el aislamiento en este caso, entonces es un desafío también para regionalizarnos en función de las propias necesidades, pero bueno, siempre con esta mirada integral, que lo nuestro se puede aplicar en otro espacio y viceversa, o sea que en la medida que te enriqueces con el contenido de otros, lo podés transformar y multiplicar. Así que bueno, desde ya, y sobre todo algo acá de pensarnos en nuestro rol que surge, ¿no? De que, y bien como vos decías, frente al golpe de una puerta, esa explicación no solo cabe a la institución de residencia de larga estadía, sino que implica todo, ¿no? Nosotros, eso del bombero que nos, y más en este tiempo de pandemia, que vos también iniciaste el diálogo hablando de la función del trabajador social en relación a si era esencial o no, ¿no? Y bueno, eso también para algunas como que también fue un sello aún mayor, nos convertimos aún más en esenciales, entonces entre que por sí tomábamos el rol de determinadas otras cuestiones, la esencialidad cubrió todo, y se nos está yendo a veces en algunos casos el cuerpo en esa esencialidad, y nuestro rol empieza también a quedar desdibujado. Así que bueno, son como muchas cosas a tener en cuenta para esto. De este lado, más que decirte enormemente gracias por la generosidad de dedicarle tanto amor a lo que transmitiste, en el sentido del tiempo, la dedicación, la escucha. Algo hablamos con el colegio de quienes generosamente transitan este espacio de Zoom, tanto de quienes comparten la actividad con quien es de alguna forma es el expositor de este momento, así que un gracias, ya te va a llegar de alguna vía un recuerdo de este colegio profesional en relación a, no te podemos dar el abrazo y el beso de cierre de despedida, pero bueno, de alguna manera va a estar presente este paso tuyo por este lugar que para muchos de nosotros es tan querido y nos posibilita esto, además de conocernos, intercambiar, así que en parte ahí va nuestro agradecimiento. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Me quedaba pensando en lo que decía la colega de Vicente López, porque yo soy de Vicente López, así que me sentí acompañada más próximamente, estamos a una distancia social más próxima, y pensaba que a veces nos pasaba, ¿no? La camiseta de las residencias, no sé, yo creo que me voy volviendo como los chicos, viste, ¿no? Te vas agregando ropajes, ¿no? Pero bueno, la camiseta, el corazoncito en la residencia siempre un poquito quedó ahí, y que a veces nos pasa que nos terminamos comprando, ¿no? Que somos algo tan especial y tan particular y tan distintivo y un recorte de un recorte de un recorte de un recorte, y que quizás si empezamos a desandar el camino y a pensarnos en lo que tenemos en común, ¿no? Porque la verdad es que lo más posible es que haya varones y mujeres, entonces las temáticas de género y personas mayores van a entrar en las residencias también. Y también van a haber personas con discapacidad, entonces la temática de discapacidad de personas mayores también va a entrar en la residencia, y si empezamos a ampliar, ¿no? Y a romper el recorte tan puntual, ¿no? que hacemos para caracterizar quien vive en una residencia, y lo pensamos en el contexto ampliado de todas las multideterminaciones, vamos a empezar a encontrar muchas más aliadas y aliados para trabajar. Y por el otro lado, como en el sentido inverso, pensaba que si podemos seguir como trabajando, ¿no? con este compromiso de trabajar entre colegas y pensándonos en cuál es nuestro trabajo, nos va a permitir recortarnos de lo que no es nuestro trabajo y poder sentir, digamos,
sentirnos más a gusto con lo que podemos hacer, ¿no? Digo, ahí hay una tarea, ¿no? De poder empezar a poner límites hacia afuera y hacia adentro, pero en realidad creo que es con una misma, ¿no? Porque es casi como que viniera como en el subtexto de ser trabajadora social, que es como una disponibilidad, guardia pasiva sin que se pague la guardia pasiva. Digo, me parece ahí que hay como un trabajo de autocrítica y de reflexión interna, que si lo podemos transitar y si podemos, digamos, definir qué sí hacemos para poder definir qué es lo que no hacemos, que también va a aliviar, ¿no? Va a aliviar un poco esto que es más grande que nosotras, que son las desigualdades sociales, económicas y la pandemia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue un gran desafío, disfruté un montón el preparar el encuentro, y me pongo muy contenta de que haya servido, ¿no? De que hayan invertido estas 2 horas y se vayan con ganas de pasarse contactos y de pensar más cosas. Bueno, a todas. Sí, y un poco como lo habíamos pensado inicialmente, el material está a disposición en el colegio, así que pueden solicitarlo, requerirlo. De alguna manera también quienes pusieron el enter para estar en esta reunión, tenemos sus datos, pero no obstante, pueden contactarse por todas las vías del colegio para si quieren no solo el material, sino para estar también en contacto con las actividades que se van generando. Nuestras maneras son, bueno, más allá de llegar nosotros con la comunicación, también, bueno, a veces es indagar un poco en lo que a uno le va interesando y por dónde puede encontrar alguna situación que le parezca como interesante para aportar. Los colegios, tanto el de Cava como nosotros aquí en Morón, tenemos un espacio gerontológico especial, entonces, bueno, son ámbitos como para seguir. La gente de la UBA a través de la página de trabajo social de mayores UBA también, hay actividades, o sea, hay un universo muy apasionante para los que somos de este campo, de alguna forma, que bueno, que está para andar. Así que bueno, todos los recursos a su disposición, y cerramos con Rosa como referente del colegio para que nos dé el cierre. Bueno, escuchándolas, emocionándome también como las compañeras cuando contaban sus experiencias y ofreciendo el espacio del Colegio de Trabajadores Sociales para que circule la palabra entre nosotras, las colegas, con toda esta interpelación que hemos tenido cada una desde nuestro lugar cotidiano de trabajo, necesitamos justamente esto, encontrarnos, para construir nuevas alternativas. En toda la charla surgieron realmente variables a poder trabajar entre todas. Vamos a seguir habilitando los espacios desde el colegio con esta temática y con otras temáticas a las cuales están invitadas todes, como para poder sentirnos acompañadas, porque nosotros, hoy se habló mucho del rol justamente, y el acompañamiento es fundamental en toda la tarea que están haciendo. También nos necesitamos sentir, como dijo Mónica, acompañadas en este tiempo. La emoción de Mónica realmente me parece que en ese momento nos cruzó a todas y realmente nos hizo movilizar en poder darle la importancia al espacio de compartir la palabra. Están invitadas a todas las presentaciones, a todos los conversatorios que hagamos desde el Colegio de Trabajadoras Sociales de Morón. Tenemos la impronta, como dijeron, del respeto a los derechos humanos, y empezamos por nosotras, colegas. Entonces, están invitadas, gracias, están invitadas, y unámonos para poder construir. Y el hecho de poder ahora participar y tener que ampliar nuestro rol y nuestra intervención con otras profesiones, nos sirve para también sentar las bases de todo lo que nosotros hacemos desde nuestra profesión. Realmente, en este tiempo muy movilizante, nosotros abrimos la puerta y también nos han abierto las puertas. Y hemos empezado a trabajar compartiendo, acompañando y haciéndonos escuchar, ¿no? Desde el rol justamente del respeto. Así que, bueno, apostamos a eso, colegas, y las invitamos siempre, y realmente, como dijo Daniela al principio, la presidenta del colegio, en esta tarde tan
por ahí poco apacible, con frío. Este fue un encuentro realmente lleno de calor, de emoción y de trabajo profesional realmente importantísimo para tener en territorio. Gracias, colegas. Las abrazo y las abrazamos desde el colegio. Gracias. Bueno, gracias a todas, nos damos un aplauso. Y bueno, gracias por este jueves, gracias por compartir y hasta la próxima. Chau a todas. Chau, hagamos ruido, hagamos ruido. ¿Nos despedimos? ¿Cómo corto? ¿Terminamos? Bueno, chao. Botón rojo allá al final. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Esperamos que nos inviten de nuevo. Por supuesto. ¿Marcio va a venir ahora? ¿Eh? Oiga, ¿vieron eso? Susana.